Lucely Gómez Buitrago es una mujer que primero que todo les quiere decir buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que mi experiencia de vida les deje por lo menos algunos elementos que yo sé ustedes no tienen en consideración ni en cuenta porque no los conocen. Fui una mujer del común, como se dice, hasta que tuve el momento de entrar a trabajar. Hice mi primaria, mi bachiller, traté de hacer la universidad, pero me tocó elegir entre la universidad y el trabajo, porque no podía conservar las dos cosas. O sea, yo estudiaba y me pagaba, perdón, trabajaba y me pagaba mis estudios. Entonces llegó el momento en que me tocó decidir y la decisión fue trabajar, porque obviamente no había otra. Quizás pude haberlo hecho después cuando estoy trabajando nosotros tenemos auxilio educativo y no lo continué. Sí me acuerdo que cuando estaba estudiando era algo curioso y notorio porque para ese momento las mujeres aún no estaban acercándose muy a la universidad, entonces era, digamos que, una novedad que hubiera una mujer estudiando y sobre todo una carrera como la que había escogido, que era ingeniería mecánica, que esa no era la carrera establecida para las mujeres. Me acuerdo que los compañeros no podían creer y las mujeres me miraban como un poco extraño. Después que entro a trabajar, pues ya empecé a adquirir más conciencia frente a lo que yo en algunos momentos había sentido, como era el rechazo a la injusticia social. Y ya como trabajadora, pues obviamente que me intereso más por la problemática laboral. Y también he sido una mujer musical, como se dice, a través del tiempo. Desde niña mi madre nos enseñó a apreciar la música, cada canción que sonaba en la radio tenía una historia para ella. Y así fuimos aprendiendo a conocerla y hasta el día de hoy me acompaña la música. Primero es bueno ubicar el tiempo de vida de cada estado de la sociedad. De acuerdo a la historia que ustedes han recibido, saben que la vida de la sociedad se ha dividido por etapas. Tenemos que el comunismo primitivo, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo con su fase superior, el imperialismo, y el socialismo con su fase superior, el comunismo. Frente al socialismo, que se puede decir que es una de las formas de la sociedad más nuevas que hay dentro de nuestra historia, hay que mirar que primero existió el capitalismo. Y el capitalismo de hecho le lleva muchos años al socialismo, y también recordemos que la historia en eso no nos miente, y es que el capitalismo, para poderse establecer, fue mucho tiempo después de que el feudalismo estaba y no lo iba a permitir que fuera de una manera sencilla y normal y tranquila. Por eso la diferencia social se da y existen las competencias entre ambos. En los países de Europa es donde más se ha establecido el capitalismo, y ellos pues tienen un tiempo de desarrollo y de evolución como país, inclusive frente a América, porque pues ellos son más antiguos, igual que Asia. Si nos ponemos a mirar, China existe pues no sé cuántos años hace más que nosotros aquí en Colombia. Entonces poder establecer esas diferencias así como tan puntuales o tan mecánicas no es fácil. Lo que yo diría es que es bueno mirar en nuestra experiencia aquí en América con respecto a Cuba, es qué logros ha tenido Cuba como socialista frente a su anterior forma de vida, que era el capitalismo. Entonces la comparación, ¿eh? Digamos que es muy complicado comparar en forma de estructura estas dos formas de vida de la comunidad. Yo diría que la comparación tiene que ver es con la proyección humana que se le da a cada propuesta. Nosotros sabemos que el capitalismo se identifica por el individualismo, al decir individualismo es cada quien tiene que defenderse como pueda, salir adelante como sea, y en cambio la idea del socialismo es la parte colectiva, la parte solidaria, y eso tiene que ver con el cómo como sociedad avanzamos conjuntamente. Entonces la diferencia no es en quién tiene más edificios, quién hizo más carreteras, quién hizo más puentes,
sino en quién dio mejor calidad de vida a su comunidad o a la sociedad o al pueblo, que en última es el que se beneficia. Lo que pasa es que el socialismo es como la parte inicial y el comunismo ya es como la parte cuando ya está bien establecido el socialismo. Se supone, porque aún eso no ha sido posible construirlo de una manera, o sea, teóricamente, ¿no? Porque si miramos en la parte capitalista, pues ya tenemos en la práctica el imperialismo, que es como Estados Unidos, que es el quien tiene el dominio de una cantidad de situaciones a nivel mundial, de países, formas de producción, etcétera, etcétera. Pero frente al comunismo y al socialismo, entonces la idea es que cuando exista ya el comunismo es porque el socialismo está bien establecido y para ese momento no se van a necesitar, por ejemplo, ejércitos, formas de vida coercitivas, sino que ya la vida de la gente va a ser de una manera más plena, más libre. Esa es la idea, pero pues aún es como, todavía no se ha podido. Bueno, dentro de mi vida laboral, como inconvenientes, fue por ejemplo que yo no pude ascender a los cargos superiores, porque siempre al dirigente sindical, sobre todo con una posición de clase definida, ¿no? Porque existe el directivo sindical patronal. En mi sindicato, antes los trabajadores tenían un sindicato patronal. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente del sindicato era el mismo jefe de personal. Entonces, si yo tenía una queja, ¿a quién se la hacía? ¿Sí o no? A raíz de que pasa el tiempo y entra como gente joven, y de hecho ya para ese momento estaba muy adelantada la información frente a lo que era el socialismo, frente a las formas de lucha, frente al marxismo, que es una forma de irse metiendo en lo que es la propuesta socialista. Entonces eran jóvenes, inquietos y fueron recuperando el sindicato de las manos del patrón, nosotros les decimos patronales, y lo volvieron como sindicato al servicio de los trabajadores. Entonces todo aquel que éramos parte del sindicato y queríamos tener un ascenso a los cargos superiores, pues no lo podíamos tener. No lo podíamos tener estos ascensos porque nos consideraban como enemigos. Y digamos que en esa parte fue las dificultades frente a mi trabajo. Frente a mi situación en la vida social, pues fui perseguida por, por los estamentos de seguridad, fui allanada. Me tocó irme de la ciudad porque había mucha represión, eso fue en el año 96. Y para el año 98 me había ido del sindicato, o sea, ya no era dirigente sindical. Y fueron a mi casa mm, por, en dos momentos diferentes, pero en la misma semana, unos compañeros a informarme que me tenía que ir de la ciudad porque estaba de número 2 en la lista de los dirigentes sindicales que iban a asesinar. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no los matan a ustedes que están en la junta? Yo ya me fui. Y pues como me dijo el compañero, vos sabes que no olvidan, no disculpan, y me tocó irme. En esa oportunidad me fui con mi familia, nos alojamos en donde una hermana y yo me desplacé a Bogotá. Y estando en Bogotá vinieron a buscarme los de la moto. Bueno, me tocó quedarme otro ratico allá. Ya al momento de que no me ven, uno supone pues que se les quita como del camino, ¿no? Y bueno, pienso que sí porque aquí estoy. Digamos que esas fueron como las grandes dificultades, pues que no son muy agradables, ¿no? Pero bueno, son los gajes del oficio. Y fui allanada después de una marcha, donde en esa ocasión vino el presidente de los Estados Unidos a Cartagena, entonces salimos a la calle pues a protestar. Y los de la policía no salieron uniformados, fue la gente de civil. Entonces, ya cuando terminamos la marcha, me persiguieron, me bajaron de una buseta, me llevaron a la estación de policía y al otro día me allanaron la casa. Y después de eso mi casa quedó vigilada mucho tiempo. Porque ellos siempre creen que uno no solamente es dirigente sindical, sino que uno también está en la montaña. Como les decía yo un día, bueno, ¿y cómo hago yo para estar de cajera todo el tiempo en el banco 8 horas y también estar en la montaña escondido?
Pero bueno, así es como ellos lo codifican a uno, entonces por esa razón corrí esas dificultades. Y frente a los logros que tuve como dirigentes sindicales que me preguntan, ¿verdad? Pues fueron muchos y muy valiosos. Sobre todo el tener clara tu posición de clase, tu identidad, te permite sacar adelante las propuestas. En los trabajos hay unas propuestas cada 2 años que se llama pliego de peticiones. Ahora año esto tenía unas formas de discusión. Con la reforma laboral fueron recortadas, pero igual siguen existiendo el diálogo, la conciliación y la huelga o tribunal de arbitramiento si no llegan a un acuerdo. Y en ese momento pues ahí es como la puja, ¿no? ¿Quién puede más, si el patrón o los trabajadores? Y yo fui muy afortunada porque las bases que me tocaron a mí fueron unas bases muy beligerantes, en su mayoría, ¿no? Muy echadas para adelante y no, pues es que lograr sacar adelante las propuestas para uno es un triunfo. Bueno, realmente conocer los líderes de estos países que tienen como propuesta el socialismo, pues yo no tengo mucha información de ellos. Ha habido muy importantes, por ejemplo en la Unión Soviética, el líder más importante de la Revolución Soviética fue Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, así se llamaba él. Fue el que llevó a la práctica la teoría marxista. Él fue el que convocó a la comunidad. Allí se gestaron dos propuestas, la de los bolcheviques y los mencheviques. Y una de las, o sea, digamos que la parte teórica empieza a gestarse. Y una de las cosas que hizo que el pueblo realmente se comprometiera fue en una oportunidad que hicieron una marcha frente a los Ares. Iban todos nada más con las estampitas de los santos y eso. Y fueron masacrados, vueltos nada, arrasados, el campesinado, los sectores populares, los estudiantes, por los Ares. Digamos que en la historia de la humanidad hay momentos que son como los que se dicen los que hacen que se den los cambios de una manera mucho más rápida que otros. Entonces, este líder es muy importante en la historia. Está Mao Zedong en la historia de la Revolución China, que también pues gestó todo este movimiento y del cual hoy sabemos pues aún lo conservan, ellos son comunistas y si nos descuidamos China va a invadir el planeta, pero ha sido a través del tiempo que ellos han logrado esto. Digamos que de la persona que yo más puedo hablar es de Fidel Castro en Cuba, Fidel Castro Ruz en Cuba. Ha sido muy, muy querido por el pueblo. La idea que uno tiene desde acá es que la gente lo odia. Yo sentí vergüenza cuando fui a esa escuela que les decía, la Lázaro Peña, que ahí lo pongo en el perfil, ¿te acuerdas? Porque la idea que a uno aquí le han inculcado es que la gente en Cuba no se iba de Cuba que porque le daba miedo que si se iban Fidel se les comía a los niños. Y uno ver allá en Cuba la gente en esa forma de vida tan diferente. Nos habían dicho acá que uno no podía salir a las calles en Cuba solo, que porque siempre llevaba ahí al lado un guardián. Y caminar uno por las calles de Cuba tranquilo, normal, o sea, sin ninguna presión. Pues sí, fue un contraste muy grande. Mi primer viaje realmente fue muy valioso en el sentido de que me di cuenta de tanta mentira que le han echado a uno a través del tiempo, y obviamente que eso obedece a una propuesta ideológica que tiene que desarrollar el capitalismo, porque lo que menos pueden desear los capitalistas, lo que menos desean es que el mundo se les vaya a volver socialista. Entonces me di cuenta todo el valor, el aprecio y el respeto que tienen los cubanos por Fidel. Pero frente a los líderes sí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que los líderes no son nada sin los pueblos. Porque ¿de qué te sirve a vos ser líder y de qué?
O sea, vos tenés que tener compromiso con tu pueblo y el pueblo de hecho valorar a ese líder. Bueno, entonces, digamos que los países a los que he ido es de paseo, como turista. O, por ejemplo, como en Cuba, que he ido a diferentes actividades. A Cuba es la ciudad que he ido, a, perdón, a Cuba es el país que he ido por actividades, digamos que relacionadas con mi vida sindical. Pero aquí en el país, a la ciudad que me desplacé por problemas de mi actividad sindical fue a Bogotá. Allá fue donde me quedé cuando tuve este problema de la persecución, que fui desplazada para que no me mataran. Pero no más, del resto no. Cuando estuve presente en Europa, lo que percibí es que Europa es un museo. Se aprecia en los vitrales, se aprecia en los edificios, en las avenidas, y que son ciudades gigantes por el corre-corre de la gente. Cuando fui al Ecuador, pues no pude apreciar nada porque estuve en un evento donde entra uno a la madrugada y sale por la noche y para de contar. Y ahorita que fui a Estados Unidos, pues bueno, en la ciudad de Nueva York, tiene demasiados edificios. En Manhattan hay demasiado vidrio. O sea que usted lo único que ve son ventanas. No sé, para mí eso pues como normal, ¿no? Lo que sí realmente me descrestó, como se dice, es el servicio del metro. Ese que, sí, el subterráneo. Porque muchachos, vea, una obra de esas que fue hecha a comienzos del siglo XX, en 1910, 15, algo así. Estamos en el 2014, lleva más de 100 años y no le han hecho nada nuevo. O sea, estoy hablando de la parte interna subterránea. Sí, por encima sí de pronto habrán extendido un poco los rieles y eso. Pero la subterránea, el tren se desplaza hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y moviliza la cantidad de gente que ustedes se puedan imaginar. Pero entonces lo que me llama la atención es eso, o sea, son estaciones modernas, son estaciones bien iluminadas. De pronto les habrán hecho un poco de adecuación frente a lo que es el reloj, el que la voz esa dice a dónde se va a bajar, etcétera, etcétera. Pero de resto eso está intacto, esos trenes y todo eso. Y obviamente el mantenimiento permanente porque mueve mucha gente. Digamos que eso fue lo que me llamó la atención. En Miami, a la orilla de la playa, la están llenando de ladrillo como ustedes no se imaginan. Pero en la parte interna de Miami, digamos que las partes de los barrios me pareció muy chévere, porque son llenos de palmeras y con las casas separadas una de otra. Y lo que sí me llamó la atención es el exagerado consumismo y el exagerado desperdicio. Eso me pareció terrible ver eso allá. Por ejemplo, mire, ustedes llegan a un restaurante, compran un vale de $15, que allá dicen 15 pesos. Se llega al restaurante a las 11 y se puede ir a las 3 de la tarde. Entonces usted llega y va y sirve su plato de comida. Y viene y come lo que quiere, ya, no quiere más. Entonces ese va y lo bota. Y va y coge otro plato. Y sirve otro tanto de comida. Vuelve y se sienta. O sea, y como la gente está acostumbrada al desperdicio, no es capaz de servir lo que realmente siente que se va a comer. No, ellos llenan los platos. Ustedes se imaginan cuánta cantidad de comida se bota a diario en los restaurantes. Y la gente pues obviamente que es gorda y gorda y gorda y gorda. De Cuba sí he visto muchas cosas y he tenido la oportunidad de hacer cosas. Por ejemplo, he hecho trabajo voluntario en el campo. ¿Qué significa eso? Cuando uno va en las brigadas de solidaridad, hay una parte del programa que se llama trabajo voluntario. Entonces que vos vas, por ejemplo, a limpiar el sembrado de yuca. Como hay una rama que crece y no la deja salir, entonces uno va y ayuda a limpiar las maticas de yuca. Cuando yo fui a la escuela la primera vez, estaba sembrada papa.
Y ellos habían hecho 2 años atrás un trabajo organizando la tierra para que pudiera sembrarse la papa y surgiera, porque la papa es de clima frío y en Cuba pues es clima tropical, entonces es caliente. Y ellos a cada matica le hicieron su riego, se llama un sembrado hidropónico, y cada matica tiene su cantidad de agua allí. Y entonces eso hace que haya papa. Había papa, yo fui en el primer trimestre y la que han recogido en el primer trimestre era igual a la que han recogido el año anterior, o sea que la producción había mejorado. Y había papa para recoger hasta el año siguiente. Y la gente, cuando yo llegué aquí a Bogotá, la prensa decía que en Cuba estaban aguantando hambre. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si tienen comida tanto en el campo sembrada como la que tienen en bodega. Estuve en el hospital psiquiátrico. Por ahí hay unas fotos, si ustedes las encuentran, las pueden anexar para que vean. Hay un mural inicial a la entrada del hospital donde se ve cómo era antes de la revolución el hospital, cómo la gente le tiraba la comida así por debajo de la puerta, entonces solo comían los que estaban al pie de la puerta. Los de atrás, pues cómo iban a comer si los otros se la habían quitado, entonces se ve gente sin orejas, sin nariz, pues porque entre sí el uno trataba de quitar al otro. Y allí luego uno ve el cambio, donde les hacen un trabajo de salud, eso tienen todas ¿cómo se dice? Las especialidades. El psicólogo, el psiquiatra, el que les maneja lo de la alimentación, ¿cómo es que se llama? Dietista. El dietista, el médico, el ornamental, bueno, de todo hay allí. Vimos una gente trabajando ahí en el campo con unos machetes cultivando unas flores, pues eran enfermos. Y lo último que nos dieron fue un concierto, donde todos, porque pues parece ser que gente que está enferma por alguna situación, que se le dio una depresión y eso, y nos cantaron tan bonito. Había un coro de 24 voces, había pianista, y la última señora que cantó nos cantó en latín, el Ave María. No, mejor dicho, eso todos teníamos los ojos llenos de lágrimas, emocionados, porque ahí habíamos participando los de la escuela, que éramos como 23, que habíamos ido por 7 países. Estaba Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana y México en esa escuela, que fue de 2 meses. La primera vez que fui, que me demoré 2 meses. Entonces imagínense, uno hace referencia y relación con lo que hay en su país, ¿sí? Y desafortunadamente lo que uno sabía acá era que los esquizofrénicos, entre otras cosas, allá no se usa la palabra loco, porque es discriminatoria, entonces se les dice esquizofrénicos. Y a los adultos los tienen separados de los niños, que también tienen sus problemas mentales, en otro hospital, pero nosotros estuvimos en ese de adultos. También tuve la oportunidad de ir al hospital de niños, o sea, una de las propuestas de la revolución fue que cuando se hiciera la revolución, los sitios donde han sido maltratados iban a ser utilizados para su bienestar. Entonces, en el batallón más grande que hay en la ciudad de La Habana, allí instalaron un centro educativo que va desde la guardería hasta la universidad, cuando termina. Y también en otra parte hicieron un hospital para los niños. En ese momento estaban allí alojados los niños del problema de Chernobyl, ¿se acuerdan? Cuando hubo la explosión nuclear en Rusia. Y para ese momento las relaciones con Rusia ya estaban rotas. Cuba y Rusia ya no tenían la relación. Y como nos explicaban ellos, es que eso no tiene nada que ver con los niños. Allí tenían a los niños que fueron expuestos a esa radiación y además les trajeron enfermeras de allá, porque aquí no manejan el idioma. Y además les tenían centro recreativo en el campo para que los niños estuvieran bien. Entonces, bueno, uno quiera si o no se tiene que sorprender. Las cosas que uno aprecia también en los centros educativos es el impulso a la cultura. Esa vez que fuimos a esta escuela que les digo, un niñito nos hizo poesía, otra niñita nos cantó, otro niñito tocó guitarra, los peladitos nos hicieron entrevistas y nos llamó la atención que un niño de 5º grado le preguntó al compañero del Perú que al fin cómo iban a resolver el problema del cólera. Y nosotros decíamos, uy no. Y les dan inglés desde chiquitos, porque ellos tienen claro que el inglés es un idioma que se tiene que hablar en el mundo. Entre los sitios que conocí, también estuve en la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es una iglesia bellísima,
O sea, es una cosa así ornamentada, pero hermosa. También la única vez que tuve a Fidel así de frente fue el día del encuentro de las mujeres, que él fue el que nos hizo el discurso de despedida. Llevaba 4 horas y media hablando, y entonces las mujeres todas, la mayoría tenían que desplazar a sus países y empezaron a aplaudirlo. Entonces el hombre, como pues, hombre inteligente que es, redondeó la idea y nos pudimos ir, pero 4 horas y media. Y de verdad uno no se cansa de ir a ese tipo. Pues ahorita ya no hace los discursos tan largos porque ustedes ven que es un hombre anciano, pero en ese momento todavía tenía mucho vigor. Y digamos que así, lo máximo, las marchas del 1 de mayo. Es increíble, es que es ese gentío, o sea, la gente no se queda, la gente tiene que salir de la plaza y salir y dar la vuelta. O sea, abrir el espacio para que lleguen nueva gente, porque es imposible agruparlos a todos. Además que va mucha gente externa a la marcha. O sea, eso se llena. Cuba se llena. En el 1 de mayo Cuba está lleno, de eso le hacen una gradería a uno así gigante, porque somos muchos los que vamos a esas marchas. Porque de una u otra manera, uno que ha sido trabajador y sale a las marchas de acá, pues uno ve que no son tan grandes, ¿no? Entonces, qué rico poder participar en una donde esté masivamente acompañada de los trabajadores. Una vez que conocí el Museo del Che en Santa Clara, que es muy importante para ellos porque el Che tiene un valor invaluable, valga la redundancia, en la Revolución Cubana. Como hombre nuevo, como hombre sencillo, como hombre comprometido, independientemente de que ese no fuera su país, pero él desde joven soñó con que se instaurara el socialismo en su tierra, pero bueno, lo ayudó a construir allí en Cuba. Además que el aporte de él fue muy valioso en el momento de que se inicia la revolución, que fue que le tocó volcar el tren blindado que iba camino a Santiago con todas las armas de Batista para frenar el auge de la revolución. Entonces fui a ese museo, es bien bonito. También en la ciudad de La Habana hay un acuario hermoso con delfines y las muchachas esas que uno ve en otros acuarios en otras partes, que la gente dirá, uy, ¿cómo así en la ciudad de La Habana? Porque la gente cree que en Cuba no hay nada, ¿no? Y de las cosas valiosas que se hacen en la Brigada de Solidaridad, las Brigadas de Solidaridad son unos eventos que se hacen cada año y se llaman así fue porque a raíz de la revolución a Cuba lo bloquearon a nivel ideológico, a nivel político, a nivel de información. Entonces los países que tenían organizados sus trabajadores buscaban la manera de llevar la gente allá para que por lo menos recogieran información de la situación en Cuba. Entonces se gestaron esas brigadas, todavía se conservan, hay 3 tipos de brigadas, se llama la Brigada Internacional, que es donde viene gente de fuera de América, está la Brigada de los Estados Unidos, que es donde viene gente solamente de Estados Unidos y Canadá, que asisten de 4.000 a 5.000 personas. Ahorita a raíz de tantos problemas que han tenido están reducidas como a 2.000. Y la Brigada de América Latina, o sea, desde México hasta Brasil. Entonces son brigadas muy interesantes y sobre todo las informaciones que uno recibe en la parte educativa y en la parte de la ciencia, en las cosas bonitas de la ciencia. Por ejemplo, en la última brigada que estuve, que fue en el 2006, acababan de sacar un remedio que permitía que las personas que sufren de la diabetes, que se les rompe la piel y que es tan difícil de que sane, entonces ellos diseñaron una medicina para que la piel se sane. Eso es muy positivo. Estaban también a punto de sacar la vacuna contra el SIDA. Decían ellos que sabían que lograrlo era un éxito, sobre todo para la humanidad, porque pues ellos no le iban a vender a los costos pues que sabemos que la gente la ve. Tienen un medicamento que se llama, ese es el veneno del escorpión azul, que es genial. O sea, donde más probado está es en el cáncer, pero sirve para muchas otras dolencias del cuerpo. Entonces estas brigadas permiten que uno pueda tener acceso a toda esta información que no surge de otra manera. Y frente a la ciudad de La Habana ha sido codificada, calificada, considerada como queramos decirlo, como patrimonio de la humanidad. Existe la Habana Vieja y la Habana Nueva. Entonces, la Habana Vieja es la que tiene todas las estructuras anteriores que fueron hechas por los europeos. Entonces, claro, eso es una ciudad que con el arte gótico, con el no sé qué, bueno, ustedes que han leído sobre esa cultura, sobre todo ese tipo de formas de construcción, entonces la ciudad de La Habana la tiene en La Habana Vieja.
Y en La Habana Nueva han sido pues edificaciones normales con sus edificios de apartamentos para la comunidad. La ventaja es que ellos no quieren que estos edificios pasen de 4 pisos porque ellos no quieren que la ciudad se vuelva una ciudad con edificios altísimos y conservar como el nivel de y el paisaje. Hay algo muy chévere en la ciudad de La Habana que es un túnel que va por debajo del mar. Lo hicieron los alemanes a comienzos del siglo XX y no ha tenido ni una falla y eso lo conservan con un mantenimiento. Entonces une la Habana del Este y la ciudad de La Habana. Lo más bueno es que cuando usted sale del túnel se encuentra el Hotel Nacional, que es una estructura bellísima. Por ahí hay una foto, si ustedes se la encuentran sería muy chévere que lo miren. Es hermoso ese hotel y es una vista muy buena cuando uno sale del túnel ese que viene. Bueno, y quiero volver. Hay una brigada el año que viene, la Brigada Internacional. Inicial frente a mi parte ideológica es el rechazo a la política liberal conservadora, sobre todo por lo que le hicieron a mi padre y a mis hermanos, porque esa violencia fue muy brava en la época del 50. En la década del 50 en este país se inicia este proceso de violencia donde el gobierno conservador que era el papá de Laureano Gómez, papá de Álvaro Gómez, ese señor Laureano Gómez, decía que él iba a poner la tierra azulita como el cielo. Entonces ese mensaje lo entendió la policía de una manera, aparecieron los chulavitas y empezaron a matar liberales. Hacia la zona del llano se ubicaron los liberales porque se desplazaron los liberales a raíz de que hubo unos militares que no estaban de acuerdo, entonces se llevaron una cantidad de gente y allá se organizan los liberales. Entonces mi papá se va para esta zona porque era liberal. Y resulta que cuando el problema es así tan grave, entonces a ellos lo asesinan. Entonces al final uno no sabía realmente quién era el que iba a estar bien con un lado o con el otro. Entonces digamos que en principio yo rechacé esa propuesta. Y en la medida que pasa el tiempo, pues ya uno empieza a oír hablar. Bueno, y de hecho que uno está en contra de la injusticia, ¿cierto? Pues uno tan chiquito y ya huérfano porque a otro le dio la gana de venir a quitar la vida. Gente sana, gente buena, gente noble, trabajadores. Entonces hay un instinto como de rechazo, ¿sí?, a la injusticia. Más adelante, en la medida en que uno va conociendo y ya cuando uno ya entré a trabajar, pues ya comprendí mejor que era que había lucha de clases, que había discriminación, que aquí estaban los que tenían y los que no tenían. Y entonces eso hace que me comprometa más. Y para mí fue muy importante eso porque tuve la opción y la posibilidad de luchar por mis derechos. ¿Cuál ha sido mi mejor logro o cuál considero que fue mi mejor logro de mi actividad sindical? A ver, les cuento. En 1976 iniciamos una huelga el 6 de febrero que terminó en junio. Esta huelga duró 106 días. En el Código Laboral existe una figura que se llama los tribunales de arbitramiento. Quiere decir que cuando usted presenta como trabajador el pliego de peticiones y no hubo un acuerdo y no fueron a la huelga, o si fueron a la huelga no ganaron, entonces se nombra un tribunal de arbitramiento. Este tribunal de arbitramiento está compuesto por 3 personas. Uno que nombra el gobierno, uno que nombra el patrón y uno que nombran los trabajadores. O sea que uno simplemente con sumar se da cuenta que allí no hay igualdad, que 2 más 1 da 3 y 1. Entonces son el patrón y el gobierno pues da 1, y dan 2, y el trabajador 1. Los patrones habían cogido la costumbre de no arreglar los pliegos de peticiones en el periodo que correspondía, sino que lo dejaban pasar un tiempo más allá, porque al salir el tribunal de arbitramiento se les robaba el salario de todo ese tiempo, el aumento de salario de todo ese tiempo que no se había negociado. Por ejemplo,
Nuestro pliego de peticiones terminaba el 31 de diciembre. Entonces, por tal razón, nosotros presentábamos los pliegos en octubre, o sea, 3 meses antes. Significa eso que para el 1 de enero ya teníamos que tener el aumento. Como los patrones ya estaban haciendo uso de eso, entonces al llegar a junio, entonces perdíamos el aumento de esos 6 meses. ¿Sí estoy explicando bien, cierto? ¿O no? ¿Qué pasó? Pasó que con esa huelga, y eso se lo están aplicando a todos los trabajadores del país, o sea, eso no era solamente para nosotros. Ya teníamos la experiencia, por ejemplo, los trabajadores del Banco Central Hipotecario ya llevaban 3 periodos que les quitaban el aumento de sueldo. Desde el momento en que les tenían que aumentar, sino que lo hacían en el momento de la fecha en que salía el fallo del Tribunal de Arbitramiento, que se llama laudo arbitral. Cuando nosotros terminamos nuestra huelga, pues sí, no logramos negociar, lo que logramos fue 517 trabajadores despedidos, el banco hizo lo que le dio la gana, echó al que sí, al que no, etcétera, etcétera. Y nos vamos al tribunal. Y nosotros le dijimos al banco, si no nos dan retroactivo nuestro aumento, ¿qué significa eso? Significa que nos tenían que aumentar desde el 1 de enero. Dijimos, si no nos dan retroactivo nuestro aumento, nos volvemos a la huelga. Y entonces ese hecho hizo que el laudo arbitral saliera retroactivo. O sea, nosotros nos aumentaron al 1 de enero. Eso se volvió sentencia, eso se volvió jurisprudencia y se lo tuvieron que aplicar a todos los trabajadores del país. Quiere decir que desde esa ocasión, desde 1976, los patronos no pudieron seguir abusando de los trabajadores, quitándoles el aumento desde la fecha en que se iniciaba su pliego, sino que les tocó hacer los aumentos. Así el laudo saliera 6 meses, 7 meses después, lo que fuera, les tenía que aplicar el aumento desde el 1 de enero. Entonces, para mí, fue un logro muy grande haber estado presente en esa huelga, en esa lucha en ese tribunal de arbitramiento y lograr que ese laudo arbitral fuera para el conjunto de los trabajadores a nivel nacional. Mi vida laboral solo fue en el Banco Popular. Trabajé 29 años, 8 meses, 7 días, o sea, casi los 30 años. O sea, allí llegué joven y allí salí joven. Bueno, mi trabajo en el Banco Popular fue un trabajo que, aparte de los no ascensos en la parte de dirección, yo sí tuve mis ascensos común y corriente en la parte del área de abajo, digámoslo así. Fui respetada en el banco por la dirección del banco, porque fui muy buena trabajadora. Y el decir de ellos era que era tan responsable en el sindicato como en el banco. Fui una persona que nunca estuvo de acuerdo en que se pensara que por tener un fuero sindical, que es una figura política que nos protege para que no seamos despedidos sin justa causa, y si hacemos una causa para que nos despidan nos tienen que levantar el fuero, o sea, es una protección. Entonces, nunca estuve de acuerdo en que se fuera a decir que yo me amparaba en mi protección para ser mala empleada. Entonces, digamos que mi parte ideológica y política, yo la manejé como tenía que ser, en los momentos que tenía que ser, y el banco así lo entendió. Y bueno, yo no puedo decir que haya sido macartizada por mí en ese sentido, pero uno sí sabe que ellos pues lo consideran a uno como una persona no de fiar, aunque después de la huelga, los últimos trabajadores que entramos aquí en Cali, después de la huelga, fuimos los primeros trabajadores que el banco ascendió. A aquellos trabajadores que no hicieron ni un minuto de huelga, el banco no los ascendió, sino a nosotros, que éramos como, de aquí a Cali éramos como 25 los últimos. Y recuerdo que una trabajadora de esas que no hizo ni un minuto de huelga, pero que sí bailaban feliz cuando salió el retroactivo del sueldo, me decía: Lucely, ¿cómo es posible que a ustedes el banco los haya ascendido y a nosotros no? Y yo, pues porque el banco cogía más en mí que en vos. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, claro, porque es que si yo no traicioné mi clase, el banco sabe que voy en cualquier momento. Si no defendiste tu clase, menos lo vas a defender a él. Y pues eso pasó. Entonces yo puedo decir que el banco no intervino, digamos que en mi comportamiento ideológico, porque yo siempre fui muy clara con él, con mi comportamiento ideológico en el banco.
Yo diría que sería muy bueno definir lo del progreso. A veces creemos que tener muchos edificios es progreso, cuando de pronto no valoramos que estamos talando los bosques y estamos quitando la posibilidad de tener un mejor oxígeno para respirar. De los países que he ido, pues no, yo esa parte no te la podría precisar porque pues yo no conozco. Yo te puedo hablar de Cuba. Lo que yo percibí en Cuba es que las estructuras se conservan. Allí en Cuba no se dañó nada cuando hicieron la revolución. Lo que tuvieron que aprovechar lo aprovecharon, lo que tuvieron que mejorar lo mejoraron. Y lo que sí se puede apreciar ahora en Cuba es el avance en frente a la calidad de vida del ser humano. Por ejemplo, no hay analfabetismo, hay avance en la medicina. Allá, por ejemplo, el vitiligo es una enfermedad que da en la piel y ellos allá de la placenta han sacado la melangenina, que es el medicamento que se necesita. Hay una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es como una catarata en el ojo a raíz de que los rayos del sol llegan tan directamente, pues han aprendido a operar a la gente y devolverle su vista. En Cuba existe tal criterio de solidaridad que, por ejemplo, hicieron unas campañas llamadas Operación Milagro, y es traer cantidad de gente de Venezuela a que fueran tratadas para los ojos y les ayudaron a recuperar su vista. En Venezuela ha habido la asistencia de los médicos cubanos enseñando a la gente de Venezuela, sirviendo también allí como médicos. También han estado en otras partes del planeta, por ejemplo ahorita con lo del ébola, hay muchos médicos por allá haciendo su trabajo solidario en el África, que es donde está este problema, sirviendo de manera desinteresada, porque pues, ¿qué los lleva a trabajar el servicio? Lo bueno del cubano es que es muy consciente de que su propuesta está siendo construida, y a pesar del bloqueo, ustedes saben que el bloqueo a Cuba ha sido violento, agresivo, inhumano. Por ejemplo, hasta el año pasado habían 5 detenidos en Miami acusados de terrorismo y han sido condenados a más de 15 años, unos a 15 años, otros a 20, otros a cadena perpetua, siendo inocentes. Y a pesar de que se les ha demostrado que los jueces saben que es así, es un problema político. Entonces, pues, hay que seguirlos teniendo presos. Y ellos, yo diría que más que mirar el socialismo en las estructuras, es mirarlo en esto, en la calidad de vida que le han dado a la gente. Hay trabajo. Allá en Cuba, por ejemplo, cuando ha habido la crisis en el año 90 y cuando yo fui en el 92, acaba de pasar esa crisis tan severa, pues de todas maneras la caída de la Unión les trajo un problema interno muy grande, porque es que la Unión los abastecía. Y ellos apenas estaban iniciando el proceso de rectificación, en el cual lo habían aprobado después de 5 años de discusión que había habido. Y por ejemplo, mira, la gente que vivía en el norte y trabajaba en el sur, fue intercambiada, se trasladó a trabajar al sur, al norte, para que no tuviera que tener desplazamiento, y entonces así no tenía que haber, como no había combustible, entonces la gente no tuvieron que despedirla. En la escuela donde yo estaba, existía jornada de 8 horas de cada grupo de trabajadores de lunes a viernes. Entonces, ¿qué hicieron? Los pusieron de 12 horas, los intercalaron, entonces lunes, miércoles y viernes, y los otros martes, jueves y sábado. Así no hubo desempleo. Entonces, en esa parte es que yo digo que se pueden ver las huellas del socialismo frente al capitalismo, más no en las estructuras metálicas y eso. Bueno, ahí dice que hacia dónde va nuestro país, ¿cierto? Pues yo digo que con tanta corrupción, pues yo creo que cada día va más al caos. Es que es increíble ver cómo cada día se la roban más y más y más, y en todo lo que hay es el CBY. Sí, o sea, me das, pero te tengo que dar. Entonces es muy complicado cuando nuestros dirigentes no tienen un amor por el país, no tienen un amor de nación, sino que tienen un amor al bolsillo, al dinero, y en cómo capitalizan lo que más puedan de estos espacios donde están nombrados.
Y lo otro es que el régimen socialista no se instaura. Eso es algo que hay que construir. Eso es algo donde vos tenés que llegar con la teoría hacia la gente y explicarle. Como cuando la Revolución Cubana. ¿Qué les plantearon? Fidel les dijo, si perdemos, no tenemos nada que perder, que no tenemos nada. Y si ganamos, lo tenemos todo por hacer. ¿Sí o no? Y allí es donde entonces el mismo pueblo ve que es mejor arriesgarse por algo a no arriesgarse por nada, si no tenían nada. Yo creo que nosotros para lograr que aquí el país cambie, bueno, no lo llamemos socialismo, pero lo que sí creo es que tiene que existir una nueva cultura, tratar de recuperar las bases de la casa vieja, donde había valores, moral, principios. Aquí hoy desafortunadamente vemos que nada de eso ya tiene valor para nosotros. Y esa construcción tiene que ser desde la casa, desde la base, desde los cimientos. Una nueva cultura donde la gente esté convencida de que es mejor ser comunitario que ser individualista. Donde veamos que es mejor tener unas condiciones de vida dignas, con educación, con vestido, con salud, con trabajo, a tener un poco de deudas y con esas deudas hemos adquirido un carro, una casa y un vestido y a la hora del té lo que tenemos es angustias porque no podemos tener una vida tranquila. Pienso que el día de mañana, si nosotros nos convencemos de que hay una forma de vida diferente a la que tenemos hoy y que puede ser construida entre todos, pues va a ser maravilloso. Porque qué rico que todos podamos ser felices. Y eso no es verdad hoy. Es mucha más la gente que no tiene nada ni que comer para acostarse que la gente que tiene. Y además miremos que los que tienen la desperdician de tal manera que podrían muchas veces con eso mejorar la vida de mucha gente. Pero no, como la idea es acumular la riqueza, acumular más y más capital, a ver qué, entre más tengo, pues como que más grande soy. El día que rompamos con eso, ese día vamos a poder construir una sociedad diferente, una sociedad sin clases, una sociedad donde la vida valga la pena vivirla. La FARC y el ELN son unas organizaciones que nacieron en la década del 60. Son organizaciones que nacieron, digamos que iluminadas por los conceptos y las concepciones socialistas, donde se hablaba de erradicar la lucha de clases, de construir un mundo mejor, un mundo nuevo. Hablar de ellas hoy, pues es que como desafortunadamente ahora ni siquiera los periódicos de ellos le llegan a uno. Por lo menos ahora años había comunicación, o sea, aparecían los periódicos, las revistas, comunicados, habían panfletarias, o sea, panfletarias es que ponen una cosa allí y salen un poco boletines, entonces vos lo coges y lo puedes leer. Hoy lo único que sabemos es lo que dicen los medios. En este momento se está desarrollando un diálogo en Cuba, una propuesta de paz en Colombia, no es la primera, han sido varias. Por ahí les mostré el nombre de un libro que es escrito por Fidel que se llama La Paz en Colombia, donde Cuba desde hace años está apoyando estas propuestas. Ha existido varias propuestas a través del tiempo. No se han podido poner de acuerdo en muchas ocasiones. Mire, hubo una que se rompió la comunicación entre el gobierno y la guerrilla. En esa época se construyó algo que se llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y es que las diferentes agrupaciones guerrilleras que habían en el país, que no solamente era la FARC y el ELN, también estaba el EPL, estaba el M-19, estaba el de los indígenas. Y entonces no se pudieron poner de acuerdo, ¿saben por qué? Porque el gobierno no estuvo de acuerdo en que la comunidad colombiana se enterara de los 5 puntos que pedía la coordinadora guerrillera. El primero era la defensa de los recursos naturales. Y de ahí para abajo, bueno, cosas todas asociadas a los recursos naturales. Pero el gobierno quiere estar de acuerdo, vendiendo el Cerrejón, vendiendo la petrolera, vendiendo las partes donde en el país sabemos que existe petróleo y que ellos son los que saben. Entonces es imposible vendiendo. Ustedes sabían que el río La Miel allí
donde queda, en Boyacá está vendido. Allá por la zona de los llanos orientales, las empresas como Bavaria, Postobón y todo sirven de fachada para vender todas esas zonas a los extranjeros. Hay una cantidad, mejor dicho, este país el de mañana no sabemos de quién va a ser, pero lo cierto es que de nosotros ya no es. Entonces, mire, esos 5 puntos de la coordinadora guerrillera en esa época, eso rompió los diálogos. Entonces, a través del tiempo ha habido diferentes propuestas, ha habido las rupturas. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, ¿qué opino de estas dos organizaciones? Pues yo pienso que cuando nacieron y surgieron, pues hacían parte de una propuesta política e ideológica en el país. Se ve que no tienen ya vigencia, puesto que están en un proceso de desmovilización. Habrá que esperar qué dice el tiempo y la historia. Bueno, cuando fui en el año 92, estaban en plena crisis, como les decía, a raíz de lo de la caída de la Unión, ellos habían dejado de usar la libreta. ¿Qué es la libreta? La libreta es algo que toda la comunidad tiene, donde ellos van a la tienda y la tienda les aporta algo por 10 pesos. ¿Qué es ese algo? Tantas libras de arroz, tantas libras de frijol, tanto aceite, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la gente, con la con la ayuda de la unión, había dejado de usar la libreta. Ya cuando entran en la crisis, entonces la gente comprende que debe volver a usar la libreta. La libreta del Estado nunca se las quitó, simplemente que la gente no la quiso volver a usar. Entonces la gente empieza a volver a usar la libreta y además aparecen digamos que los supermercados comunitarios. Luego, en este periodo de crisis, el problema del transporte en Cuba era dificilísimo, o sea, uno para desplazarse en Cuba era una locura. Ya ya cuando volví en el año 98, o sea, 6 años después, ya hay un cambio así, grandísimo. Ya, por ejemplo, había un transporte masivo muy bueno, que era como donde más se evidenciaba la crisis, en el transporte. Ya hay más opción de alimentos, o sea, porque la gente ya tiene como a llegarse más a alimentos porque ya hay más provisión. Ya la gente tiene más acceso a los materiales de uso personal como el champú, el jabón. Porque es que, miren muchachos, no es fácil construir un país, y menos con semejante enemigo al frente. Es que Estados Unidos está al frente de Cuba. Y Estados Unidos les ha hecho una cantidad de cosas. Les ha tirado pestes, les ha tirado enfermedades, les ha tirado plagas. Ustedes sabían que el dengue no es nuestro, que el dengue nos llegó por la costa, pero se lo habían tirado a Cuba. Y los vientos no lo trajeron. En Cuba parte de la alimentación es porcina. Y en un envenenamiento que le tiraron así, lo fumigaron. 300.000 cerdos se murieron. La base militar de Guantánamo ha sido una vaina de doble filo porque Cuba no lo reclama para evitar su problema político, ¿sí? Y evitar que Estados Unidos lo invada. Pero eso sí, cubano que pase por ahí, porque de todas maneras eso es como o sea, es increíble, es una zona de Estados Unidos dentro del país cubano. Entonces, tiene fronteras, ¿sí? Es la malla, que es de Estados Unidos, y el lado acá, que es de Cuba. Por ahí pasa un cubano y se muere. Los asesinan. Y el Estado le ha tocado quedarse callado para evitar que haya el desarrollo de la guerra. Les han mandado lanchas con lancheros suicidas. En uno de esos sí lograron entrar, pusieron la bomba a un hospital, ahí murieron unos niños. En otro lo pusieron en un restaurante, ahí murió un turista italiano. Entonces, para Cuba ha sido muy difícil poder sacar avante sus propuestas y sus programas. Y en medio de todas las dificultades, algunas cosas ha logrado. Por ejemplo, sostener la educación. Es que sostener la educación no es fácil. Una educación gratuita desde el inicio hasta el final. Sostener los hospitales, allá las consultas médicas no valen. Y usted va al hospital y no ha sido fácil también tener los medicamentos, a pesar de que ellos lo intentan. Y una parte que les quería contar es la de la nueva moneda que hay. Se llama CUC.
Y eso fue originado y creado a raíz de que un día Estados Unidos, eso fue en el año 90 no, en el 2006, 2005, 2006. Estados Unidos le ordenó a los bancos que no recibieran los dólares de Cuba. ¿Cómo lo hacen? No sé. Lo cierto es que Cuba, porque allá el turismo es el que hace que haya más ingresos. Entonces necesitaban ese dinero y cuando lo fueron a, bueno, como se dice, hacer el intercambio monetario, no hubo forma porque Estados Unidos había dado la orden. Entonces nos cuentan, eso nos lo contaron en una de las brigadas, que Fidel les dijo, bueno, a los economistas, ustedes diseñen una estrategia porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esos dólares? Entonces diseñaron el CUC. ¿Qué significa? Significa que todo el que llegue a Cuba tiene que cambiar su moneda extranjera, sea en euros, sea en dólares, por CUC, que es una moneda interna en Cuba. Entonces quedaron dos monedas en Cuba, el peso cubano y el CUC. ¿Cuál es la ventaja del CUC? Que a vos te graban, te cobran un IVA por hacerte el cambio de moneda. Y entonces hicieron que el dólar fuera cobrado más alto. Entonces los que íbamos de acá no llevábamos dólares, llevábamos euros. Entonces en Cuba ya no habían dólares. Entonces Estados Unidos no pudo hacer nada. Es que ese Fidel es Fidel definitivamente. Y entonces se logró ya ahí sí tener una moneda como el euro, que es una moneda ya donde Estados Unidos no puede entrar a decidir sobre ella y poder comprar sus insumos, sus plaguicidas y todo lo que necesita. Hay una cosa cierta, que la ciudad de La Habana desafortunadamente no ha podido ser pintada toda. Entonces usted llega a la ciudad de La Habana y la ve descascarada. Entonces usted dice, uy, no, pero qué fea. Pero cuando ya usted está allá en la ciudad de La Habana y se da cuenta cuál es el problema, pues obviamente que usted dice, ah, sí, claro. No se va a poner el gobierno a invertir lo que tiene en pintura cuando tiene que comprar insumos, por ejemplo, para sembrar. O sea, es una cuestión de prioridades. A raíz de ello, ha habido unos países que se han interesado en modernizarla no, ¿cómo se dice? En remodelarla. No, no, en pintarla, mejor dicho, restaurarla. Oiga, y qué bonita. Alguna vez tienen que ir. Qué bonita ciudad. Es una ciudad hermosa. Cuba es un país bonito. Por ahí les puse una revista para que ustedes, si pueden, tomen las fotos de las diferentes zonas turísticas, que es casi todo el país, y puedan ver la diferencia. Todo eso se ha conservado y se ha mejorado. Por ejemplo, lo de Tropicana. Lo de Tropicana es una presentación artística que existe desde antes de la revolución. Y Cuba lo que hizo fue conservarla. Y todas las mujeres son unas bailarinas excelentes. El arte en Cuba, ustedes son unos grandes músicos. En una ocasión yo fui a la emisora Radio Progreso, que es la emisora más antigua en Cuba. Ellos hacen un programa en vivo que se llama Bolereando los viernes en la noche y lo transmiten en diferido los domingos por la noche, en un programa que se llama así por la emisora. Y entonces lo graban allí en el teatrino de la emisora. Llega la gente de los alrededores a asistir a esa presentación y son 24 músicos haciendo la orquestación y tienen un maestro de ceremonia y se presentan los artistas así todos elegantes y eso. Y verás que todos son jóvenes. Esos músicos son jóvenes, de pronto el más viejo es el director, pero todos son jóvenes. Allá a la gente le encanta el arte. Hay buenos pintores, hay buenos músicos. Y la música es bien moderna, no se quedó en lo que tocaba la Sonora Matancera, no, allá tienen rap, tienen reggaetón, es que se dice, bien actualizada. Lo único que no se ha actualizado es en el individualismo y en todo eso. Pero ellos sí siguen para adelante. Y ya hay algunos de los que decía ahorita de los 5 detenidos en Miami, ya hay unos que salieron. Y salió libre y lo obligaron a quedarse en Miami otro año. ¿Qué? Bueno. Entonces, no, a mí me parece que la ciudad no tiene nada que ver con su diseño, no tiene nada que ver con la parte de la forma de vida, ¿no? A nivel política, sino la gente.
Aquí en la ciudad política, en mi periodo me tocó. En el 76 la huelga de varios bancos, éramos 3 bancos los que estábamos en huelga. En el 79 hubo una represión generalizada, 1979 una represión generalizada con la doctrina de la seguridad nacional, y fueron muchos los dirigentes sindicales, populares, políticos de los sectores populares que fueron desaparecidos y asesinados. En 1996 hubo allanamientos masivos aquí en Cali, en una sola jornada como de 3 días. Hubo más de 100 allanamientos a los compañeros de los sindicatos, inclusive, y en uno de esos, como yo había sido detenida días antes, cuando la marcha aquella que les conté, entonces todos creen que me van a allanar a mí también, y a mí me toca moverme de la casa. Y yo hacía parte del Comité de Solidaridad de los Presos Políticos y Derechos Humanos, entonces me tenía que poner al frente de los detenidos, por lo tanto no podía estar en mi casa. Y en el año 98 es que me toca desplazarme a la ciudad de Bogotá, pues por como les conté, estaba en la lista de los que iban a asesinar. Bueno, yo ya explicaba que el único país que puedo comentar algo es en la ciudad de Cuba, donde no, o sea, las estructuras urbanísticas se conservan, donde los museos lo que han hecho es mejorarlas y ponerlas al servicio del turista, y hacen parte de las visitas obligadas de la gente porque son sitios hermosos. Por ejemplo, en el Capitolio hay la estatua de una mujer que dice que es la más alta de todas las mujeres en el planeta, que está bajo cubierta. ¿Sí? Ahí está. O sea, no, yo no sé por qué se cree que la construcción del socialismo es como quien dice borrón y cuenta nueva. No, si es que ¿cómo vamos a dañar las estructuras si es que ellas son las que nos van a servir para continuar en nuestro proyecto, en nuestro progreso, en nuestro desarrollo? Eso es un error. No sería tanto como, entonces yo destruyo esta casa y armo esta, ¿y con qué? Sí, construir un país no es fácil. Eso no es tan sencillo. Mira, lo que pasa es que a ellos les ha tocado desde abajo, desde que eran analfabetas hasta acabar con el analfabetismo. Y esa fue de los primeros tareas del socialismo cuando hacen la revolución, porque la idea es que el conocimiento os hará libres. Entonces, si la gente no tenía idea de qué había, pues podían dominarlo fácilmente. Entonces había que poner a la gente a leer y a escribir para que aprendieran. Y ellos eso es lo que han hecho, a través del tiempo, cada día mejorar. Y así es como han construido su proyecto. El socialismo no destruye nada en las sociedades masificadas. El socialismo lo que hace es construir en los sectores populares. En el capitalismo, imperialismo, lo que existe es lo mejor para la sociedad élite, que es la minoría en una sociedad. En cambio, el socialismo lo que se trata es de construir para la mayoría, para la comunidad, para el pueblo en general. Por eso el socialismo no destruye, el socialismo lo que hace es construir, hacer cambios, pero en procura del mejoramiento de la vida de la gente. ¿Alguna vez sintió que no era parte de este país? No, yo lo que he sentido es que me gustaría mucho que este país cambiara su forma de vida y que mejorara todas las cosas difíciles que hay. Obvio que este es un país de regiones y como tal tenemos que desarrollarlo. Pero lo bonito de este país es su gente, su pueblo, su comunidad, y aquí la gente no ha encontrado como el cómo direccionar su lucha, porque la gente aquí cuando se levanta, se levanta. Eso lo hemos visto en diferentes oportunidades con diferentes conflictos. Pero el problema es que no hemos sabido cómo hacerlo. Pero más adelante será. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver, Colombia ante todo fue un país rural. Luego aparecen las ciudades. Pero no había forma de que el campo viniera a la ciudad. Entonces se genera
y se desarrolla la violencia. O sea, la violencia liberal conservadora se inicia con todo furor en el campo, porque necesitaban que el campesino se viniera a la ciudad a producir, a trabajar, porque iban a empezar las nuevas industrias, las nuevas empresas. Ahí es donde desplazan al campesino a la ciudad. De hecho, eso trajo dificultades, porque la gente que viene de una forma de vida tan diferente, o sea, donde tenés mínimo tu pollo, tu gallina, tus huevos, llegas a una ciudad que no es tu espacio, y por esa razón el campo fue deshabitado de manera violenta. Decir que las propuestas socialistas no se institucionalizaron en Colombia porque no encontraron eco, a mí me parece que es como una forma de ver muy fuerte, porque de hecho aquí la gente no tenía como una visión más clara sobre eso, pero sí se puede decir que el conjunto de la gente sí era luchadora. Por ejemplo, mira, aquí en Colombia se nacionalizó el petróleo porque lo exigieron los trabajadores. Los trabajadores de Barranca, aquí se llamaba la Petroleum Company, así se llamaba, y ellos hicieron una huelga y obligaron al Estado, una huelga de más de 8 días, con violencia, con militares, con todo lo que se quiere, y lograron que el Estado nacionalizara el petróleo, y a partir de ahí se llamó Ecopetrol, que es Empresa Colombiana de Petróleo. Aquí, por ejemplo, se logró lo de los ferrocarriles, que eso fue construido por los trabajadores, y a la par se desarrolló también la navegación por el río Magdalena. Entonces aquí existían los braceros del Magdalena, los trabajadores del ferrocarril. Lo que no había era digamos como lo que aparece después, que son el manejo de los sastres y eso. Y una de las cosas grandes que se ven y que desafortunadamente han ayudado a que este país, para mi concepto, su proceso de desarrollo esté estancado. Porque es que nos están hablando de desarrollo porque tenemos comunicaciones, porque ya tenemos entonces la comunicación directa entre un país y otro a nivel telefónico, ¿cierto? Y lo cierto es que el desarrollo de un país no se puede medir por eso. El desarrollo de un país se mide es por la transformación que se hace de la materia prima, por cómo a la comunidad se le da fuente de empleo. Y aquí lo que se está planteando es el consumismo. Aquí sin misericordia se acabó con las grandes empresas textileras. Ustedes alguna vez tienen que haber oído hablar de Fabricato, en Medellín, de La Garantía, aquí en Cali. Empresas de más de 40, 50 años que habían permanecido en el comercio y en el mercado. Pero ¿cómo no va a quebrar una empresa textilera si están trayendo de China los productos terminados y en China los hacen en unos barcos, los textiles, por los presos que no tienen que pagarles mano de obra, y llegan aquí a la Plaza de Caicedo o a las diferentes plazas a venderlas a 3 por 2.000? Obvio que tienen que quebrar las empresas. Y ante eso el Estado no le importó. Y esas empresas grandes como la de Medellín, Fabricato, Tejicóndor, Coltejer, todas quebraron a raíz de que empezó el consumismo y la inversión extranjera acá. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un país si no hay cambio de materia prima? En Cali, ¿cuántos años hace que en Cali no se construye una fábrica? Y la visión política, porque lo leí en un documento de la alcaldía en mi momento sindical, es que había que recuperar el corredor de comercio que existía desde la época de los indígenas, Buenaventura, Cali y el Pacífico. Pero no están hablando de proyectar nuevas empresas, materia prima transformada, no, es el consumo del comercio. Entonces, a mí me parece que el desarrollo no se puede medir simplemente porque avanzan las tecnologías, ¿sí? Y mientras tengamos un Estado, como les decía ahora, que no le importan nuestros recursos naturales, sino que lo que hace es vender nuestros productos a las multinacionales y no protege para nada el producto nacional, entonces no podemos ver desarrollo. Cuando Ecopetrol se nacionalizó, o sea, antes de la nacionalización, el 70% del producto era para el extranjero. Cuando se logra nacionalizar, entonces se invirtió 70 a Colombia, 30 al extranjero. Y con todas esas propuestas gubernamentales pasó después al 50-50. Y ahora volvió otra vez a lo mismo. O sea que los trabajadores hacemos unas cosas muy valiosas, pero el Estado no las protege porque no tiene un sentido proteccionista como lo hay en otros países. Este país es muy rico.
¿Usted sabía que si se repartiera la riqueza de este país, todo el pueblo colombiano estaría en condiciones de vivir de una forma económica media? Media. Pero ¿y qué? Sí, hay que seguir acumulando los que tienen poquito y los que no tenemos nada, esperar. Entré a trabajar, o sea, mi tendencia, eso uno no sabe en qué momento la siente, pero sí se sabe en qué momento se reafirma, se consolida y se construye. Digamos que cuando empecé a trabajar, que comprendí la diferencia de clases sociales, ¿no? Los que son, los que tienen, los que no tienen. Yo pienso que lo del asilo político más es también ver el que lo causa. Me preocupa cuando la gente lo coge como una alternativa para su cambio de vida y le quitan la real, ¿cómo se dice? Filosofía. Hay personas que se meten en problemas políticos no, problemas de vida, o sea, se ven involucradas en un robo, en un homicidio y se inventan y se ingenian la forma de salir asilados políticos. El asilo político es una propuesta valiosa porque si en el estado donde vivís no te puede garantizar tu vida, que es lo único que tenés, pues qué bueno que haya alguien que te la pueda proteger. Pero también, pero mira, por ejemplo, yo lo que les contaba ahora de Carlos Marx, o sea, ¿cómo es posible que tuvieron que pedir asilo político para los restos de Carlos Marx? Y bueno, afortunadamente Londres lo recibió, ahí les mostré la foto de la tumba de él allá. Pero el asilo político para mí tiene valor y grande. Simplemente que la gente cree que eso es muy sencillo y muy simple y no es así. Eso también en el país a donde vos te vas, también tiene sus condiciones. Inclusive vos no puedes volver a tu país. Y si volvés, te quitan tu asilo. Y lo otro es que vos en el país donde te fuiste de asilo no te dan ciudadanía. O sea que vos tampoco allá vas a lograr tener los derechos de la comunidad. O sea que como quien dice, estás en el aire. Porque al de origen no puedes volver. ¿Y dónde estás? Ya no, y no vas a ser nunca un ciudadano como es el de la ciudad o del país donde estás. Entonces sí, es una figura importante, pero la gente a veces hace mal uso de ella. Para mí, relacionando a los presidentes, su forma de su modo de gobierno para los sectores populares, ninguno. Desafortunadamente a nosotros es a los que nos ha tocado llevar la peor parte. Por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional. Esa fue una figura que se institucionalizó y hubo cualquier cantidad de desaparecidos, de presos políticos, de homicidios. Por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral del 90, yo siempre he dicho que le quitó a los jóvenes la posibilidad de construir familia, porque ya no hay un trabajo definido, o sea, vos entras a trabajar y te dan un contrato de trabajo a término fijo por tantos días. Si deciden renovártelo bien y si no, quedaste en la calle. Entonces, ¿cómo los jóvenes de hoy van a poder construir familias si de todas maneras se necesita un empleo? Es que si no hay empleo no hay desarrollo. Yo no puedo vivir sin empleo. Yo necesito comprarme mis cosas. Bueno, tenemos la reforma a la salud con la ley 100. Esa le quitó a la gente la posibilidad hasta de pensionarse. Aparecieron los bonos pensionales con las empresas privadas. Lo que nunca le dijeron a la gente es que vos tenés pensión hasta el momento en que se te agota tu bono pensional. Por ejemplo, si vos salís pensionada a los 60 años y a los 70 años con ese fondo privado de pensiones se te acaba el ahorro pensional, digamos que el ahorro obligado que hiciste durante toda tu vida, te quedaste fregada. Por esa razón tenía que acabar con el seguro social, porque el seguro social sí es vitalicio. Quedó con pensiones, creo que es que se llama ahora, y por ahora pues eso está allí. Por ejemplo, en el caso mío, yo nunca me quise salir. Ustedes vieran la campaña tan impresionante que hicieron
los fondos privados de pensiones en las empresas. Y eso salían ellos y entrábamos nosotros a explicarle a los trabajadores por qué no se podían salir del seguro social. También nos tocó y nos ha tocado a través del tiempo las diferentes, por ejemplo la Constitución, la reforma a la Constitución en el 91, conservó igualitico el estado de sitio, que ustedes saben lo que eso significa. Ya después se llamó estado de excepción. Entonces, bueno, hablando como de las cosas así como grandes que estoy en este momento mencionando, sin hablar de lo que ha sido la reforma a la justicia, al Código Penal, ¿sí? Donde nos cogieron a los trabajadores y nos obligaron, a todos nos pusieron terroristas, que porque salíamos a decir viva el pliego de peticiones. Entonces, ¿tú crees que ha habido un gobierno bueno para los sectores populares en este país? Yo digo que no. Bueno, yo digo que hubo un periodo de avance cuando es que de la parte rural pasa a la parte de la ciudad, porque pues de todas maneras se desarrollan las ciudades, que es donde hay los centros de educación, de salud y digamos que de trabajo. Pero no fue planificado, no fue organizado, entonces hoy tenemos es un poco de ciudades mal direccionadas, mal distribuidas, donde viene el caos vehicular, donde para poder abrir una vía tiene que cerrar otra. Yo diría que en ese sentido sí hubo avance. También hubo avance en la educación. Por fin hubo universidades y se le permitió a la mujer asistir a las universidades a estudiar y prepararse. Y también fue muy bueno que se nos permitió trabajar. Acuérdense que la mujer no podía salir de la casa, tenía que ser una ama de casa común y corriente. Entonces pienso que en esa parte del desarrollo sí fue bueno y obviamente que fue valioso para nosotros. Yo diría que frente a la cultura ha habido más bien es un desorden. Primero que se perdió en los colegios lo que antes se hacía, que era impulsar en los alumnos la música colombiana. A los niños se les enseñaba, desde que entraban a estudiar se les enseñaban las cumbias, los pasillos, los bambucos. Y eso hace parte de nuestra identidad. Nosotros no podemos negar que tenemos una identidad musical. Otra cosa es que hoy traemos otras formas de música de otras partes y la involucramos, pero nuestra identidad la hemos perdido. Mira, la identidad cultural es la que hace que un país avance, porque es la que hace que la gente se comprometa con lo que tiene. Si no hay identidad cultural, vos no puedes plantear una propuesta, porque no estás convencido, porque no te sentís dueño de ella. Entonces, son nuestros dirigentes y nuestras personas las que están arriba, las que desde la base tienen que empezar a construir una identidad cultural, en todos los sentidos, en la parte de la música, en la parte de la pintura, en la parte del deporte, porque eso hace parte de la cultura. Esta semana viendo en televisión, en Teleantioquia, el domingo, me pareció muy chévere que estaban haciendo unos partidos de fútbol de los indígenas. Entonces, son como 6 departamentos que tienen todavía etnias indígenas, entonces las han organizado y estaban haciendo el campeonato el domingo. Eso es parte de la cultura, me pareció muy chévere. Y una de las cosas que yo creo que también tienen que ayudar a construir la cultura es volver a recuperar la visión del campo, que volvamos a sembrar. Porque es que mire, ¿cómo es posible que nosotros estemos importando sal, que estemos importando papa? Este país que tiene la posibilidad de todos esos recursos. Es injusto lo que le hacemos al país. Entonces sí nos toca a nosotros comprometernos con todo eso y que nos olvidemos de que porque tenemos la tecnología estamos avanzados o tenemos desarrollo, cuando lo que tenemos es que recuperar el Cerrejón, las minas, Ecopetrol otra vez, las multinacionales que se vayan y recuperar todo esto que es nuestro. Así vamos a tener desarrollo. El día que volvamos a ser dueños de lo nuestro, ese día estaremos desarrollados. Bueno, la verdad es que la música para mí ha sido algo muy valioso. Ya decía yo que mi mamá nos había impulsado a conocerla y a quererla, porque cada disco que sonaba en la radio para ella tenía una historia. Uno con el tiempo es que se da cuenta de del gran valor que eso tiene. Hoy afortunadamente para mí,
que estoy haciendo un programa en la emisora de la Universidad del Valle, como decía ahí en el perfil, desde hace más de 10 años, llamado Aire del Recuerdo. Lo que hago es coger toda esta música vieja, radiarla, y ha sido increíble la acogida de la gente. Porque resulta que la radio hoy no te está pasando la música vieja, como se dice, o la música de antaño, sino que te pasa lo nuevo. Y lo nuevo, que pues a algunos de ustedes les dice algo, no a todos, y a nosotros pues sí no nos dice nada. Esas canciones como el perreo y todo eso, pues eso para uno no tiene sentido. Entonces coger un bolero, un vals, un fox, porque todos los géneros musicales se aprecian en mi programa, ha sido muy valioso para mí. Entonces mi vida sindical y activista política, digamos que yo la concluí en 1998, cuando me fui del sindicato, que fue después de venir del encuentro internacional de mujeres. Encontrarme con la música ha sido de una ayuda espiritual muy grande, muy buena para mí, y me ha dado mucho regocijo. Sobre todo escuchar las llamadas que hacen a la emisora y donde la gente me da las gracias por estar oyendo una canción que yo la he oído cantidad de veces. O sea, ir a la emisora ha sido genial porque uno está compartiendo lo que tiene, porque es verdad que soy colectiva, entonces me gusta compartir. Pues mira, lo que pasa es que hacer esa pregunta así es como muy complejo, porque yo creo que todos están diseñando propuestas, cada uno en su espacio, de acuerdo a sus condiciones, a su situación. Por ejemplo, cuando Chávez inicia su propuesta, el 60% de la población venezolana estaba en la miseria. Cuando Chávez muere, ha logrado reducir el 20%, o sea que la gente está por lo menos en la pobreza, el 20%. Lo que pasa es que las propuestas siempre salen desde los que tienen, ¿sí? Entonces, si usted va y le pregunta a los de Venezuela que han tenido siempre, no, pues horrible. Pero si ahí le pregunta al que nunca ha tenido, a mí me parece que hubieran pensionado a estos ancianos que nunca en la vida habían cotizado, eso fue una cosa hermosa, porque es gente que trabajó toda la vida. Entonces cada país está haciendo desde su momento y desde su espacio lo que puede, porque es que vienen de unos gobiernos capitalistas arrasadores, entreguistas, y volver a recuperar. ¿Tú qué crees que lo que hizo Argentina al decir que no va a pagar la deuda externa de España? Es una cosa muy valiosa. Lo que hizo Correa de decir que no iba a pagar la deuda externa internacional es una cosa muy valiosa. Usted sabía que hace años hicimos un estudio y cada colombiano que nacía en este país ya debía $6. Entonces, mira, yo pienso que no se trata de decir cuál es el país que mejor está siendo gobernado, sino cómo vemos que cada país está intentando hacer un cambio interno para lograr mejorar y dejar de ser el depósito de los Estados Unidos. Que obviamente que con Colombia, con 7 bases militares acá, pues la cosa es diferente, que son estadounidenses, ¿no? Porque ellos aquí sí tienen un dominio gigante. Entonces es en los otros países, y algún día tiene que ser. Y lo que decía Chávez, ¿cómo es posible que 300 millones de habitantes, que somos los de América Latina, no vamos a estar en condiciones de autoabastecernos entre sí? Que el que vos tenés le vende a este y el que tiene le vende a este, ¿sí o no? Por lo menos para hacer algo que se llamaba el trueque ahora años con los indígenas, ¿se acuerdan? Es una propuesta muy valiosa, pero ¿quién le ha dado difusión? ¿Sí o no?